buenos días. Empezamos con beneficios del ajedrez. Creatividad e imaginación es algo que involucra este juego. Y vamos a ver, aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras. Recordamos los elementos de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, 90 grados. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es el lado que no forma el ángulo recto y es más grande que cualquiera de los dos catetos que lo forman. Identifica los lados de los siguientes triángulos rectángulos escribiendo una H a la hipotenusa y C a los catetos. Bueno, entonces los catetos son los que forman el ángulo recto, donde está el ángulo de 90 grados. Entonces aquí revisamos, aquí está el ángulo recto, entonces este lado es un cateto y este otro es el cateto. Y esta representaría la hipotenusa. Siempre la hipotenusa está enfrente del ángulo recto. Entonces ahí están los dos catetos, son los que forman el ángulo recto y la hipotenusa. Para este triángulo, aquí está el ángulo recto, es como si fuera un cuadrito. Entonces, este sería un cateto, este es el otro cateto y este vendría siendo la hipotenusa. Para el siguiente caso, aquí está el cuadrito, entonces sería el ángulo recto, aquí está un cateto, es el otro cateto y la hipotenusa. En este, no importa en qué posición esté el triángulo, aquí nuevamente localizamos el ángulo recto, este entonces sería un cateto y este es el otro cateto. Y este lado restante es la hipotenusa. Para este triángulo final está aquí el ángulo recto, entonces sería un cateto y este es el otro cateto y esta vendría siendo la hipotenusa. Entonces esto es lo básico, identificar los catetos. De ahí partimos para cualquier problema del teorema de Pitágoras. Ahora, dentro de las demostraciones, bueno, aquí vemos 5 figuras. La figura 1, aquí no se tiene un triángulo rectángulo, ya que no hay un ángulo recto en el triángulo. En la figura 2 tampoco hay un triángulo rectángulo porque no tiene ángulo recto. Figura 3, aquí sí se encuentra un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. En la figura 4 también aquí está un triángulo rectángulo, ya que tiene un triángulo con un ángulo recto. Y en la figura 5 también está un triángulo rectángulo, ya que aquí el triángulo tiene un ángulo recto. Ahora, a partir de esta información vemos que si sumamos las áreas de los que están sobre los catetos, aquí está el ángulo recto, aquí está el ángulo recto, si lo sumamos, 1 más 4 me da el área de la hipotenusa. Nuevamente aquí está el área de un cateto, sería 8 centímetros cuadrados. El área del otro cuadrado del cateto es otros 8. Si sumamos las áreas de los catetos me da el área de la hipotenusa, que en este caso es 16. Finalmente, aquí tenemos el ángulo recto, entonces sería, este es un cateto, el área sobre este cateto es 9 y el área sobre este otro cateto es 4. Si sumamos las áreas de ambos catetos me da el área de la hipotenusa. Y esa es la relación que existe en el teorema de Pitágoras. Si notamos, en los triángulos que no son rectángulos no se cumple esa propiedad. Por ejemplo, aquí 4.01 más 4 no me da 5.05. O si en este caso sumáramos 8 más 4 tampoco me da 12. Entonces esta es una característica que tienen los triángulos rectángulos. Vamos ahora a aplicarlos. Aquí tenemos la figura 1. La figura 1 nos está dando, aquí está el ángulo recto. Entonces tengo aquí el área de un cateto. Esta área del otro cateto la desconozco, el área del cateto 2, y la área de la hipotenusa sí la conozco. Entonces aplicamos esa propiedad, que la suma del área del cateto 1 más el área del cateto 2 me da el área de la hipotenusa, de acuerdo a lo anterior. El área del cateto 1, y aquí lo conocemos, vale 2 metros cuadrados. El área del cateto 2 no lo conozco, y el área de la hipotenusa, si la conozco, son 12. De aquí despejamos. Este 2 está sumando, pasaría al otro lado restando. Hacemos la resta, 12 menos 2 me da 10. Por lo tanto, esta área del cateto 2 sería 10 metros cuadrados. Ahora, me piden cuánto
quieren saber cuánto mide este lado. Entonces, como es un cuadrado, pues sacamos raíz cuadrada del área y ya nos da el resultado de lo que mide este lado, que en este caso es 3.1 metros. Vamos a la figura 2. La figura 2, nuevamente aquí está el ángulo recto, entonces aquí están los catetos. Conocemos el área del cateto 1 y también conocemos el área del cateto 2, y la que desconocemos sería el área de la hipotenusa. Entonces pasamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Área del cateto 1 más área del cateto 2 es igual a área de la hipotenusa. El cateto 1 tiene 4 metros cuadrados, el área del cateto 2 tiene 15 metros cuadrados. Lo sumamos y ya nos da el área de la hipotenusa, que en este caso serían 19 metros cuadrados. Y como aquí nos pide el lado de este cuadrado, entonces hay que sacar raíz cuadrada de 19 para obtener su longitud, que en este caso es 4.3 metros. Vamos a la figura 3. En la figura 3 observamos que nada más tenemos una área. En este caso, bueno, aquí están el ángulo recto, entonces no conocemos ninguna de las dos áreas de los catetos, pero conocemos el área de la hipotenusa. Y si observamos, aquí tenemos el lado de un cuadrado, entonces aquí yo puedo calcular el área de este cuadrado, pues, sacando el lado al cuadrado me va a dar esta área. Entonces pasamos a hacer lo siguiente. Área de cateto 1 sería 4 metros al cuadrado me da 16 metros cuadrados. Por lo tanto, este mediría 16 metros cuadrados. Y ahora sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que el área del cateto 1 más el área del cateto 2 me va a dar el área de la hipotenusa. Área del cateto 1 son 16 que conocemos, área del cateto 2 la desconocemos y área de la hipotenusa es 41. De aquí despejamos. El área del cateto 2 sería igual a 41 y este 16 que está sumando pasa restando. Hacemos la resta y nos da 25. Quiere decir que el área de este cuadrado es 25 metros cuadrados. Y como también aquí nos pide la longitud de pues sería raíz cuadrada de 25, nos da 5. Esta sería la longitud de este lado. Ahora vayamos a la definición. Dice que en un triángulo rectángulo, aquí está el triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, que sería en este caso esta área verde, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso sería esta área de este cuadrado azul y esta otra área de este otro cuadrado azul. Y aquí están identificados. Este lado al cuadrado más este lado al cuadrado me va a dar el área de la hipotenusa. Aquí lo podemos ver más claramente, ¿verdad? Con un ejemplo. Aquí están los catetos, miden 3 y 4. Este lado 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16. La hipotenusa vale 5, 5 al cuadrado me da 25. Y si sumamos estas dos áreas, las de las áreas de los catetos, me va a dar el área de la hipotenusa. 16 más 9 me da 25. Vayamos a los ejercicios, ¿verdad? Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice calcula el valor que falta. Primero, como mencionamos, hay que identificar dónde está el ángulo recto. Aquí está el ángulo recto, quiere decir que 25 metros es un cateto y X es el otro cateto. Y finalmente 31 metros vendría siendo la hipotenusa. De aquí aplicamos el teorema. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me va a dar hipotenusa al cuadrado. Sustituimos, entonces sería un cateto, es 25 metros al cuadrado, más el otro cateto que es X al cuadrado, me va a dar la hipotenusa, que es 31 metros al cuadrado. De aquí desarrollamos las potencias. 25 al cuadrado me da 625, X al cuadrado, X cuadrada, y 31 metros al cuadrado me da 961 metros cuadrados. Pasamos a despejar X. En este caso 625 está sumando, va a pasar restando. Hacemos la resta y nos da 336. Para quitar la potencia aplicamos raíz cuadrada y raíz cuadrada de 336 me da 18.3, que sería la respuesta para este lado, que sería esa cantidad. El ejemplo B, vamos nuevamente a identificar dónde está el ángulo recto. Aquí está el ángulo recto, entonces quiere decir que 41 metros es un cateto y 62 metros es el otro cateto, mientras que la Y sería la hipotenusa. Ya localizados estos datos, aplicamos este teorema de Pitágoras, que viene siendo esta fórmula. Entonces sería un cateto al cuadrado, sería 41 metros al cuadrado, más el otro cateto sería 62 metros al cuadrado,
es igual a la hipotenusa, que en este caso está representada por y al cuadrado. Realizamos las potencias. 41 al cuadrado me da 1681 metros cuadrados, 62 metros al cuadrado me da 3844 metros cuadrados. Aquí en este caso sumaríamos y nos da 5525 metros cuadrados. Y por último, para quitar la potencia, sería la raíz cuadrada, obteniendo 74.3 metros. Vamos al inciso C. Nuevamente, recordamos que hay que primero localizar el ángulo recto para determinar quiénes son los catetos. Aquí está el ángulo recto, por lo tanto 7 metros y B son los catetos y 16 metros sería la hipotenusa. Ya obtenido esos datos, aplicamos esta fórmula, la de cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a hipotenusa cuadrada, que es el teorema de Pitágoras. Sustituimos, un cateto es B al cuadrado más el otro cateto es 7 metros al cuadrado, es igual a la hipotenusa, que es 16 metros al cuadrado. Sacamos las potencias. B al cuadrado, B cuadrada, 7 metros al cuadrado me da 49 metros cuadrados, 16 metros al cuadrado me da 256 metros. De aquí despejamos B, entonces como este está sumando, pasaría restando. 256 le restamos 49 y nos da 207. Y luego, para quitar la potencia, es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 207 me da 14.3 metros. Ese sería el valor de B. Pasamos al inciso D. Nuevamente hay que localizar el ángulo recto. Aquí está el ángulo recto. Entonces este sería un cateto, 23 metros, y 27 metros sería el otro cateto, mientras que X sería la hipotenusa. Nuevamente aplicamos el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado sería 23 metros más el otro cateto, 27 metros, sería el cuadrado, es igual a la hipotenusa, que está representada por X al cuadrado. Pasamos a realizar las potencias. 23 al cuadrado me da 529 y 27 al cuadrado me da 729. Aquí sumaríamos 529 más 729 nos da 1258 metros cuadrados, y para quitar la potencia sería sacar raíz cuadrada, la cual sería 35.4. Vamos al problema D. Nuevamente aquí localizamos el ángulo recto. Entonces los catetos serían 47 metros y 11 metros, y la hipotenusa sería la C. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado sería 47 metros al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, 11 metros al cuadrado, me va a dar la hipotenusa, que está representada por C al cuadrado. Elevamos al cuadrado. 47 al cuadrado me da 2209, 11 al cuadrado 121. Aquí en este caso sumaríamos y esto nos da 2330 metros cuadrados. Para despejar M hay que quitar la potencia, y lo contrario de las potencias son las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 7921 sería 48.2. Pasamos a los problemas. En este caso nos da que el inciso A, dos autobuses salen de la misma estación, uno hacia el norte y el otro hacia el este. ¿Qué distancia en línea recta los separa cuando uno lleva recorrido 60 kilómetros y el otro 80 kilómetros? Va a haber problemas en los cuales no hay figura, entonces uno lo tiene que crear. En este caso, pues dice que salen los dos autobuses de un mismo punto, uno va hacia el norte, 60 kilómetros, y el otro va hacia el este, 80 kilómetros. Hacemos el dibujo, y entonces aquí un autobús estaría en este punto, y el otro autobús estaría en este otro punto, saliendo del mismo punto. Uno salió hacia el norte, otro salió hacia el este. ¿Qué distancia los separa? Sería esta distancia, que está representada por X. Y volvemos a localizar el ángulo recto, que sería este. Entonces, por lo tanto, catetos serían 60 metros y el otro cateto es 80 metros, y la hipotenusa X. Y nuevamente aplicamos este teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado sería 60 metros al cuadrado más el otro cateto, que sería 80 metros al cuadrado, me va a dar la hipotenusa, que es X al cuadrado. Realizamos las potencias. 60 al cuadrado 3600, 80 al cuadrado 6400. Aquí sumaríamos, nos da 10.000 metros cuadrados, y luego para quitar las potencias hay que aplicar raíz cuadrada, y esto sería 100 metros. Vamos al problema B.
Dice, los técnicos proponen utilizar tirantes para fijar mejor la torre de una antena de radio de 60 metros de altura. Si las bases para los tirantes están a 45 metros del pie de la torre y los tirantes se van a sostener desde la parte más alta de la torre, ¿cuánto miden los tirantes? Entonces nuevamente hay que hacer nuestro dibujo de una antena. Y nos dice que las bases de los tirantes están a 45 metros del pie de la torre. Y quiere saber cuánto miden los tirantes, el cable que sostiene a la antena para que no se caiga. Entonces nuevamente localizamos el ángulo recto. Aquí está, entonces los catetos serían 60 metros y 45 metros y la hipotenusa sería X. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces sería 60 al cuadrado más el otro cateto sería 45 metros al cuadrado, me va a dar la hipotenusa que es X al cuadrado. Realizamos las potencias, 60 al cuadrado 3600, 45 al cuadrado 2025 y aquí en este caso pues se sumarían dándonos 5625 metros. Y nada más para despejar la X, en este caso quitamos la potencia que es mediante raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 5625 sería 75 metros, es lo que miden los tirantes. Vamos al problema C. Dice hallar la altura de un triángulo isósceles, sabiendo que A vale 24 metros y B vale 30 centímetros. 24 centímetros, perdón, y A vale 24 centímetros y B vale 30 centímetros. Bueno, aquí ya tenemos la figura. Sin embargo, aquí no hay un ángulo recto. Pero como nos pide la altura, pues aquí vamos a dibujar la altura y ya nos va a dar como resultado el triángulo rectángulo. Ponemos los datos. Bueno, este lado ya nos decía que vale 24 centímetros. Aquí serían 24 centímetros. Este lado sería 15 centímetros porque es la mitad. Y este sería X. Aquí tuve un error, ¿verdad? Que son centímetros en vez de metros, ¿verdad? Igual que acá. Pero bueno, al final lo corregimos. Entonces nuevamente, aquí serían un cateto vale 15, el otro cateto sería X y la hipotenusa sería 24. Aplicamos el teorema de Pitágoras, 15 al cuadrado más el otro cateto que sería X al cuadrado me va a dar la hipotenusa que es 24 al cuadrado. Sacamos las potencias, 15 al cuadrado son 225, X por X me da X cuadrada, 24 al cuadrado 576. Y despejamos X, aquí 225 está sumando, va a pasar restando. Hacemos la resta y para quitar la potencia hay que sacar raíz cuadrada. Y sería 18.7 centímetros el resultado de la altura, recordando que aquí hubo un error y son centímetros, no metros. Continuamos con el D. Calcula el largo de un rectángulo si sabe que su diagonal mide 15 metros y su ancho 9. Nuevamente no nos dan figura, entonces primero dibujamos un rectángulo y ponemos los datos que conocemos. La diagonal nos los da, que mide 15, el ancho 9 y quiere saber cuánto mide su largo. Entonces el largo sería X. Aquí revisamos, aquí está el ángulo recto, los catetos serían 9 metros y X, mientras que la hipotenusa sería 15 metros. Aplicamos el teorema de Pitágoras, entonces sería un cateto al cuadrado, 9 metros al cuadrado, más el otro cateto que sería X al cuadrado, me va a dar la hipotenusa que es 15 al cuadrado. Realizamos las potencias, 9 al cuadrado me da 81, X por X, X cuadrado, 15 por 15, 225. Despejamos X, aquí como está sumando, este 81 va a pasar restando. Entonces sería X cuadrado igual a 225 menos 81, se hace la resta, nos da 144 y para quitar la potencia hay que aplicar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 144, 12 metros, esto sería lo que mide de largo el rectángulo. Vamos al problema E, dice calcula el perímetro así como el área del triángulo rectángulo cuyos catetos miden 7.5 centímetros y 10 centímetros. Entonces nos dice que es un triángulo rectángulo y estos son los catetos. Entonces bueno, simplemente hacemos el dibujo. Un cateto vale 10, el otro vale 7.5 y necesitamos, como nos pide el perímetro, pues necesitamos saber cuánto mide este lado. Por lo tanto identificamos nuevamente quiénes son los catetos, que sería 10 y 7.5, ya que aquí está el ángulo recto, y X sería la hipotenusa. Ya lo
localizado los catetos y la hipotenusa, pasamos a la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces sería un cateto 10 centímetros al cuadrado más el otro cateto que es 7.5 centímetros al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado, que es en este caso x. Sacamos las potencias, 10 al cuadrado son 100, 7.5 al cuadrado me da 56.25, aquí se sumarían, me da 156.25 centímetros cuadrados, y ahora para quitar la potencia sería la raíz cuadrada de esa cantidad, dándonos 12.5. Ahora pasamos a calcular el perímetro. El perímetro sería sumar estos tres lados, 10 centímetros más 7.5 más x, que vale 12.5. Lo hacemos la suma y nos da 30 centímetros. Y finalmente nos pide también el área. El área es base por altura sobre 2. La base es 7.5, la altura vale 10. Y eso entre 2. 7.5 por 10 me da 75, entre 2, 37.5. Quedando ya resuelto este problema, vamos al problema F. Dice, si en el plano cartesiano las coordenadas del punto A son 2,1, recordando que x vale 2 y y vale 1, y los del punto B son 6,4, x vale 6 y y vale 4, ¿a qué distancia se encuentra el punto A del punto B? Bueno, primero tenemos que trazar en el plano cartesiano y localizar el punto A, que sería 2,1, quiere decir, aquí parto del origen, sería 2 unidades a la derecha y una hacia arriba. Y para el punto B son 6,4, entonces serían 6 a la derecha, 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, listo. Entonces, ahora que ya tenemos esto, pues nos piden la distancia entre B y A. Entonces aquí trazaríamos esta línea, esta sería la X, y para aplicar el teorema de Pitágoras vamos aquí a formar un triángulo rectángulo. Y en este caso, pues tenemos que este sería un cateto, este es el otro cateto. Un cateto aquí en este caso vale 1, 2, 3, 4 unidades, y el otro cateto vale 1, 2, 3 unidades, y queremos saber cuánto vale la distancia que lo separa entre A y B, que sería X. Aplicamos el teorema. Cateto al cuadrado sería 4 unidades al cuadrado, más el otro cateto sería 3 unidades al cuadrado, me va a dar la hipotenusa, que es X al cuadrado. Realizamos las potencias, 4 por 4 es 16, 3 por 3 9, aquí en este caso sumaríamos, 16 más 9 me da 25, y para quitar la potencia sería raíz cuadrada de 25, dándonos como resultado 5 unidades, quiere decir que de aquí a acá son 5 unidades. Y finalmente vamos a resolver la tarea. En este caso nuevamente nos da aquí el problema A, dice, para sostener la torre de radio de 72 metros de altura se desean poner tirantes de 120 metros para darle mayor estabilidad. ¿A qué distancia del pie de la torre deben construirse las bases para fijar dichos tirantes? Nuevamente hay que hacer nuestra torre de radio, ¿eh? Y en este caso nos dan que mide 72 metros de altura, mientras que se desean poner tirantes se desean poner tirantes de 120 metros para darle mayor estabilidad, serían los tirantes. Dice, ¿a qué distancia del pie de la torre deben construirse las bases para fijar dichos tirantes? Entonces, quiere saber qué distancia hay de aquí hasta acá para poder fijar estos tirantes junto con la antena. Y nuevamente determinamos quiénes son los catetos, que en este caso sería 72 metros con y y x, porque son los que forman el ángulo recto. Serían los catetos, y 120 sería la hipotenusa. Le aplicamos el teorema de Pitágoras. Un cateto al cuadrado sería 72 metros al cuadrado más el otro cateto, que es x al cuadrado, me va a dar la hipotenusa, que son 120 metros al cuadrado. Sacamos las potencias. 72 al cuadrado me da 5184, x por x cuadrado, 120 al cuadrado me da 14.400. Despejamos aquí x, como está sumando, va a pasar al otro lado restando. Hacemos la resta y nos da 9.216 metros cuadrados. Para despejar x, pues ya simplemente hay que quitar la potencia, y con eso lo vamos a hacer sacando raíz cuadrada. Obtenemos la raíz cuadrada y nos da 96 metros. Sería la distancia que debe estar las bases para fijar los tirantes. Vamos al problema B. Dice, calcula la diagonal a la hora de un cuadrado que mide 25 centímetros por lado. Bueno, pues trazamos un cuadrado, ponemos los datos. Como es un cuadrado, pues cada lado mide 25 centímetros, y como quieren la diagonal, en este caso la diagonal va a representar la hipotenusa,
Los catetos, los que forman el ángulo recto, son 25 y 25. Aplicamos el teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado, 25 al cuadrado, más el otro cateto que es 25 al cuadrado, va a dar la hipotenusa que es x al cuadrado, sacamos las potencias, 25 al cuadrado me da 125, y otra vez 25 al cuadrado me va a dar 125. Aquí en este caso lo sumamos, nos da 1250, y para quitar la potencia hay que sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de esta cantidad me da 35.3 centímetros, que sería lo que mide la diagonal. Vamos al inciso C. Dice: se construyeron soportes para el techo de un gimnasio. AB vale 14 metros, AC y BC mide 9 metros cada uno. Calcula la longitud CD, que es perpendicular a AB en su punto medio. Aquí sí nos dan la figura. Entonces partimos de esta información sustituyendo en la figura. AB vale 14, entonces quiere decir que de aquí hasta acá son 14. El punto medio sería aquí, entonces quiere decir que aquí serían de AD va a ser 7. Para AC y BC dice que mide 9 metros, entonces este lado mediría 9 metros. Y quieren saber la altura CD. Por lo tanto tenemos otra vez aquí el triángulo rectángulo. Localizamos el ángulo recto, que sería aquí. Los catetos serían x y 7 metros y la hipotenusa 9 metros. Aplicamos el teorema. Cateto al cuadrado sería 7 al cuadrado, más el otro cateto que sería x al cuadrado, me va a dar la hipotenusa 9 metros al cuadrado. Realizamos las potencias, 7 por 7, 49, x por x cuadrada, 9 por 9, 81. Despejamos x, aquí el 49 está sumando, va a pasar restando. Se hace la resta y ya finalmente, para quitar la potencia, es la raíz cuadrada de 32 me da 5.6 metros, que sería lo que mide de C a D. Vamos al último problema. Dice: yo estoy parado en la esquina de un campo de trigo. Mi tía está colocada en la esquina opuesta. ¿Cuál es el camino más corto para que llegue con mi tía? ¿El rojo o el amarillo? ¿Y cuántos metros recorrerá? Bueno, entonces aquí está el recorrido amarillo. Serían 9 y 13 son 22. Quiero saber si el recorrido rojo es más corto que el recorrido amarillo. Entonces hay que determinar esta longitud. Entonces nuevamente aquí está el ángulo recto. Un cateto vale 13 y el otro vale 9, y la hipotenusa, que es la línea roja, sería x. Aplicamos el teorema de Pitágoras. 13 al cuadrado más 9, que es un cateto, más el otro cateto que es 9 metros al cuadrado, me va a dar x al cuadrado. 13 al cuadrado me da 169, 9 al cuadrado 81, igual a x cuadrado. Aquí se sumarían estos datos, dándonos 250. Y para quitar la potencia me daría, tendría que sacar aquí raíz cuadrada. Lo contrario de las potencias, recuerden, es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 250 me da 15.8. Entonces aquí esta longitud mide 15.8. Ese sería el recorrido más corto, ya que si lo hago de esta manera, por el lado amarillo, me diría me daría 22 metros. Con esto finalizamos. Gracias por su atención.